Sí, ¿no? Tener un referente para cuando ya quieras realizar tu trabajo depende a lo que quieras orientarte. Sí, ¿no? Para poder tener una pasta en nuestra región. A ver, una pregunta. ¿Se puede usar un barro por sí solo? ¿No qué? ¿Usar un barro por sí solo? No, necesita el refractario para poder completar su proceso, ¿no? Para que cuando lo meta uno al horno pueda eliminar toda la humedad correctamente y se pueda cocer también por dentro. Esto es una respuesta. Para que no se parta, ¿no? No se parta. Ajá. Es que recuerden que, bueno, en esa división básica que hicimos, hay unos que son los residuales, que ya les había platicado que lo de los ríos, los residuales de baja temperatura que se forman cuando se secan los ríos o donde hace mucho tiempo fue zona de riego, que son los que son más comunes y que fueron la materia prima de nuestro taller. Fue el de Agua Dulce y el de San Jerónimo el que nosotros utilizamos. Entonces decíamos que esos se contraen mucho, aunque son muy plásticos, que por sí solos no los podemos utilizar porque el proceso de contracción, es decir, de encogimiento, es muy brusco y por eso se rajan. Sí. Ese es un ejemplo de que, por ejemplo, este que es solamente un residual, por ese exceso de plasticidad, se contrae mucho y por eso es lo que pasa. Decíamos de los refractarios que son menos plásticos, pero que tienen un nivel de contracción mínimo y que además elevan el punto de fusión. Todos los residuales oscilan entre los 500 y 600 grados. Los refractarios van a hacer que se eleve hasta 800 o 1200 grados. Entonces, ningún barro se puede usar por sí solo, sino más bien es la mezcla entre residuales y refractarios los que les dan una consistencia concreta. En los pueblos no lo toman así porque ellos utilizan algo que le llaman desengrasantes, que también platicamos en concreto. ¿Qué era? ¿Se acuerdan qué era lo de los desengrasantes? Sí, las heces de los animales. Ajá, ¿qué más? El pastito llamado. La Se flor trajo. de coco, La ¿Qué vaya? Eso es para descomponerlo en el proceso. Arenilla, ¿no? Exacto. La arena sílica, la del río, por el asunto de que tiene una parte de cuarzo. La arena del río, porque tiene una parte de cuarzo. Por eso es que en los pueblos generalmente eso es lo que están haciendo. No usan el Zacatecas, sino lo acondicionan con la misma arena. ¿Va? Entonces en realidad nadie lo ocupa puro. Dicen que lo ocupan puro pues, por este asunto de reservarse como la receta. Pero la realidad es que ningún barro por sí solo se puede ocupar. ¿Va? Entonces, ahorita que vamos a empezar a meter las cosas, yo sí quiero que tengan como muy en cuenta varios factores. Ya les decía cuáles son las razones por las que puede como fallar el proceso. El primero es que la fórmula está mal en sus proporciones. El segundo es que... La humedad, el exceso de humedad. Puede ser, pero vamos a echarlo por partes para que sea como claro. El segundo es que en el proceso de elaboración, es decir, el proceso técnico, nos saltamos alguna parte. Las reglas eran no humedecer tanto las piezas, permitir que el secado fuera de manera uniforme y lento, no brusco para no acelerar esa contracción. La otra parte es en los añadidos. A veces hubo algunos exabruptos donde simplemente pusimos, pero no rayamos las piezas ni metimos el engobe, la barbotina, que ya les había dicho que era algo así como el resistol. En todas en las que no metimos la barbotina, yo se los aseguro, se va a botar. Es seguro. Puede ser que no, pero ya sería una cuestión de suerte. La realidad es que en todas las que no metieron barbotina, se va a botar. ¿Va? Bueno, esa es una. La otra, también lo que puede pasar mucho es que en la cocción, esa es la tercera parte en la que pueden fallar las piezas, es que no exista una regulación de la temperatura. Se supone que en ese proceso de la cocción pasa un proceso físico y químico en el que se termina cambiando la composición, otra vez reiterativamente, la composición química del barro. ¿Cómo era que quedaba? ¿Se acuerdan? ¿La composición? Ajá, después de la cocción, ¿qué es lo que pasa? Ya se va el agua, ¿no? Se va el agua, sí queda el sílice, el aluminio, pero decíamos que había un elemento aparte que se llama feldespato, que ahora va a tener mayor preponderancia.
ese es el que realmente va a regular el punto de, por decirlo, de fusión de la pieza, y entonces en la medida en la que esté regulado ese calentamiento es en el que va a funcionar para que no se truenen las piezas. Por eso es que se va a empezar de poco en poco. Ahorita lo vamos a ver prácticamente, pero para que más o menos lo vayan viendo. Si en algún momento viene así como el tironzote de calor, eso puede también hacer que alguna de las piezas se truene, y de hecho lo van a escuchar ¿no? Sí. Les decía que en esta reproducción que estamos haciendo de los dos hornos tradicionales hay algunas desventajas. En el del hoyo, que es el más antiguo, el problema es que hay muchas desregulaciones de temperatura. Entonces estamos expuestos a que alguna de esas cosas pase. Lo vamos a tratar de controlar, pero pues vale la pena decirles que eso puede suceder, ¿va? En el segundo, en el horno que hicimos, que se llama a cielo abierto, en ese es un poco más controlable la temperatura. Ahí el único problema que puede existir es que a veces hay filtraciones, como no se termina de sellar, o las cosas no van abajo, como en el caso del horno, puede haber filtraciones de aire que provoquen en algunos instantes, así parecen mínimos, también choques térmicos que agrieten algunas secciones de las piezas, ¿va? Ahí también lo vamos a tener que ir controlando poco a poco, ¿va? Entonces solamente hay, para ya resumirlo, vamos a ponerlo así, 3 posibilidades de que se fracture o que no concluya bien ese proceso. Primero, nuestra fórmula está mal, ¿no? La segunda es pues en las uniones, en el proceso técnico de la elaboración de las diferentes técnicas, no las hicimos debidamente. ¿Se acuerdan qué técnicas hicimos? Hicimos la de cuerda, La de la de bollo, Ahuecado. hicimos el ahuecado. ¿Cuál más hicimos? El alto relieve. El alto relieve, hicimos el de las planchas, ¿se acuerdan? ¿Va? Y creo que nada más nos quedamos ahí. Y el de los bloques, que ya no lo vamos a ver porque no se secaron, ¿va? Pero en la medida en la que se siguieron o no esas instrucciones, es en la que pues vamos a ver esos resultados. Y la última forma, pues ya les comenté, es en la cocción. Entonces están esas 3, la fórmula, la técnica y la cocción. En esos 3 momentos está expuesta la pieza, y como lo ven, pues dices, ay, bueno, pues son como muchos elementos para que algo salga mal. Pero en la medida en la que controlen esos 3, es en la que van a obtener mejores resultados. Esto hay que verlo como un experimento, pero también como algo que tiene que dejar como cosas muy concretas para que ustedes sigan trabajando, ¿vale? Entonces ya no les voy a echar tanto choro, vamos a irnos ya al horno, vamos a hacer la primera parte, ya no nos vamos a llevar las piezas. Se supone que debe de durar 6 horas la quema. La primera hora no se cuenta porque vamos a hacer solamente brasas, ¿vale? Entonces primero vamos a hacer esas brasas, ya que estén esas brasas, les voy a pedir de favor que vengan por las piezas. Yo ya las saqué. Ahora, ya lo último, ustedes pueden decidir si quieren o no que entren sus piezas, ¿va? Esa es la otra. Hay cosas que yo veo que son muy, muy buenas y que le decía yo al maestro hace ratito, pues, yo así ahí sí como me quedaría, yo tal vez no la metería, ¿no? Porque valen, son piezas muy buenas. Pero por otro, pues también sería, pues, pero a eso ustedes lo tienen que decidir, ¿no? Ahí también así como que me lavo las manos. Y ustedes decidan, ya les comenté lo que puede suceder. Y pues ya nada más es como, pues que se eche, ¿no? O que no se eche, claro, también se vale. Porque aparte van a quedar piezas que posteriormente ustedes pueden organizarse para mandarlas a quemar, ¿vale? Entonces, ¿tienen alguna pregunta ahí en esto? ¿Cómo se queda, chico? Chale, pues. Nada más hay que trasladarlas ahorita. No, vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá para empezar a hacer las las brasas. Y ya que estén las brasas, vamos Ya a veremos empezar las a brasas. llevar poco a poco después. Va. Me Hola. imagino, perdón, Sí, maestro, no. que primero van abajo las más grandes y encima las más pequeñas. Exacto. ¿no? Exacto. Sí. Y aparte no creen que va a ser tan brusco. Van a verlo ahorita cómo es el asunto. Porque bueno, yo les hablo de choque térmico. Y el simple hecho de poner esto ya en las brasas, pues ya implicaría un choque térmico brusco. Pero el caso es que, y ahí lo van a ver en práctico, de que sí se hacen las brasas, pero sobre las brasas
¿Se acuerdan que quitamos rama seca? Sí. Todavía verdosa, Sí, sí, que estaban cortando ese día. Sí. Bueno, esa no sirve para quemar, pero sí va a servir para hacer una cama entre las brasas y las piezas, que lo único que va a hacer es evitar que sea tan brusco. Así es como lo hacían en el periodo prehispánico. ¿Va? Aún así existen como posibilidades de Sí, todos que exista ese cambio brusco, pero va a ser controlado. Vamos a tratar de minimizar. Exacto. Entonces, si en algún momento escucha el... pues ya. Digo, Digo, ojalá que sea la de compañero. Entonces, Entonces, mande. tu destino. Eso, Sí, el sí, destino era perecer. Nada ni nadie puede evitar que sufra. Bueno, entonces les parece que ya vayamos de aquel lado.